Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos también que nos siguen en otros lugares, en el país o en el extranjero. En esta mañana del Domingo de Ramos quiero dar a cada uno de ustedes la muy cordial bienvenida. A los de Eclesia Una Misión en Puno, en San Jerónimo, Margen Derecha, Cachona o de la Iglesia Central, igual como lo mencioné a todos los demás entre ustedes que nos siguen en redes sociales. Y lo quiero hacer con dos versos de entre los 3 salmos llamados el Gran Jalel, que se acostumbraba a cantar en la Semana Santa, mejor dicho, en términos judíos hablado, en la Pascua judía, semana a la que entramos con el día de hoy. Y los versos son del Salmo 118, el verso 24 y 26. Y dice así: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. También este día, a pesar de todo, es un día que ha preparado el Señor. Y que el Espíritu Santo nos ayude a ahora poder dejar las cargas y preocupaciones en las manos del Señor, para estar en condiciones, para que el mismo Espíritu pueda devolver el gozo de la vida a los corazones de los que a lo mejor están desanimados y seguir alimentando este gozo de vida en los que lo tienen. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que tenemos con muchos geográficamente separados, pero en el Espíritu unidos, en este deseo de alabarte, de bendecir tu nombre, de adorarte, porque somos conscientes que a pesar de todo, el día de hoy y todos los días de nuestra vida vienen y pasan por ti, y no hay ninguno que se escapa de tu control. Dejamos nuestras cargas a tus pies, abrimos nuestros corazones para que tú nos puedas ministrar a través de este tiempo. Te alabo y te bendigo de antemano por todo lo que tú hablarás y obrarás en cada corazón, en el nombre de Jesús. Y ahora cantaremos y adoraremos con Roberto y con Neil. Buenos días a todos. Hoy día de alabar al Señor, de bendecir su santo nombre. Vamos a cantarle y vamos a darle gracias desde el fondo de nuestro corazón, porque Él es todo para nosotros. Él es nuestro sentir, Él es nuestro vivir. Así que vamos a adorarle y alabarle y bendecir su santo nombre. Y cántale ahí en tu hogar, donde estés. Él es nuestro precioso Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
que hiciste en mí. Te alabamos, Señor, porque eres grande en maravillas, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece por su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, regocijarnos en ti, gozarnos, Señor, en tu presencia. En el Salmo 139, versos 17 y 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estás conmigo. Gracias, Señor, porque tu presencia va a cada instante, a donde quiera que vayamos, tu presencia va con nosotros. Señor, cuán grande eres, cuán precioso eres a nosotros, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y cántale con toda tu fuerza. Dile cuánto lo amas. Dile cuán precioso es Él. Cuán grande eres, Señor. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y su nombre sobre todo es, sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Padre bendito. Toda alabanza viene de ti, Señor. Te alabaré, te adoraré, Señor, hasta el final de mis días en este mundo, Padre Santo. Queremos exaltarte esta mañana y bendecir tu santo nombre. Señor, queremos adorarte. Queremos decirte, Señor, yo te adoro. Estoy aquí para adorarte, Padre Santo. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Los
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, porque todo viene de ti. El querer como el hacer viene de ti. Y porque tú nos amaste primero, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. No quiero otra cosa fuera de ti, Señor, solo contemplarte, amarte, Señor, y disfrutar de todo lo que tú eres, Señor. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Precioso eres, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y adorar a nuestro Señor. Y lo vamos a seguir haciendo en nuestros corazones mientras meditemos en la palabra de Dios. Como es día domingo de Ramos, quiero leer ahora el relato de esta mañana del domingo de Ramos en el Evangelio de Lucas, con un verso más del mismo relato en el Evangelio de Juan. Y los que quieran seguir en sus Biblias lo van a encontrar en Lucas capítulo 18,
el verso 28 en adelante, y luego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el verso 16, que dice en Reina Valera lo siguiente: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betania y de Betfage, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y un solo verso, el verso 16 de Juan capítulo 12. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho. En el entorno a este acontecimiento, y para poder entender el significado y qué nos quiere decir esta historia histórica pasada a nosotros hoy, en el año 2021, en el Día de Ramos de este año, tenemos que considerar no solo el relato mismo, sino como todo lo que inmediatamente antes de este relato sucede y también algunos aspectos después de este relato. Antes sucede, por un lado, muy contundentes milagros. La sanidad de un ciego según un evangelio, la sanidad de varios ciegos según otro evangelio, y eso no quiere decir que se contradecía, sino que el uno relata un acontecimiento y el otro suma varios en uno solo, como también la resurrección de Lázaro. Eso era uno de los milagros más llamativos que Jesús a lo largo de su ministerio había hecho. También sucede antes un acontecimiento en la casa de Marta, María y Lázaro, una unción de Jesús. Y después del relato, cuando ya Jesús está en Jerusalén, suceden aspectos como la purificación del templo, como enseñanzas de Jesús sobre su propia autoridad, una expresión de él de la maldición de la higuera, entre algunos otros acontecimientos. Pero si primero nos vamos a fijar en el relato mismo que acabamos de leer, que como Juan lo dice en la retrospectiva,
describiendo este acontecimiento de una manera mucho más resumida que los otros 3 autores. Juan escribe mucho más después de los otros 3, habiendo podido reflexionar y entender muchísimos aspectos a lo largo de 60 años de ministerio. Los mismos discípulos ni siquiera entendieron en el mismo momento lo que estaba en realidad sucediendo. Jesús entrando a Jerusalén, rodeado de una multitud, como era el tiempo antes de la Pascua, fiesta considerada de entre las fiestas solemnes judías, una de las más solemnes. Siempre habían muchos peregrinos viniendo de todo lado a Jerusalén. En ese momento también Jesús, rodeado por muchas personas. ¿Y cómo entra a Jerusalén? Sobre un burrito. Burritos eran animales de carga, también de transporte de personas, pero de personas humildes por un lado y muy excepcionalmente de personas puestas en autoridad, hasta reyes o algún juez o general, pero solo cuando éste quería mostrar que ahora se traslada de un lugar a otro en actitud de absoluta humildad, como por ejemplo si era un rey, hacer una alianza de paz con algún enemigo o en alguna otra misión de paz donde quería mostrar su sumisión. Reyes usualmente, generales peor, iban y entraron a ciudades a caballo, y en la zona en la que sucedió eso, a caballo árabes, animales muy altos, elegantes, preciosos, también como símbolo de orgullo, aunque el animal mismo no es orgulloso, pero para eso se usaba estos también, como para mostrar el orgullo. Ahora viene el rey. Parece que la multitud no consideraba en realidad sobre qué animal Jesús venía, a pesar de que muchos de ellos, conocedores de la palabra, hubieran tenido que saber que Zacarías cientos de años antes ya decía eso: sobre un asno va a entrar, sobre un pollino va a entrar, para mostrar su misión en la que viene. Ellos no lo veían así, como si tenían los ojos enceguecidos en este momento. Parece que ni siquiera los discípulos, a lo mejor sí uno de los fariseos, eso no sabemos, pensaba en eso, pero no en realidad, en serio. Luego, esta multitud que hacía y que acabamos de leer, a partir de cierto momento, y en el fondo en ningún evangelio se dice que ha podido provocar eso, la multitud empezó a exclamar en expresiones muy conocidas, porque eran parte de estos salmos que al inicio mencioné, Salmo 115 al 18, 118, considerado el gran Jalel que cada año los judíos cantaron. Salmos eran canciones y no se decía nomás los salmos, sino se cantaba los salmos y lo hacían en el torno de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Y añadieron además, y tampoco no hay una explicación por qué, el título mesiánico que en los evangelios, específicamente en el evangelio de Mateo, se le asignaba a Jesús, y por eso expresaron: bendito no solo el que viene en el nombre de Jehová, sino bendito el Hijo de David. Expresión de realidad, expresión de rey, aluciendo a David como el gran rey de Israel. La multitud lo gritaba y algunos batían
ramas de palmeras o de otros árboles que estaban cerca del camino. Parecía un cortejo festivo. Y por eso muchas Biblias lo llaman la entrada triunfal a Jesús, a pesar de que, al menos en el sentido inmediato, no embocaba luego en un triunfo. Y la pregunta en este entorno queda como: ¿quién han alabado así? ¿Realmente entendiendo lo que decían? ¿O a lo mejor solamente expresando palabras conocidas, pero sin haber analizado detalladamente qué significaron? Sin haber podido entender que ahí había toda una línea profética desde los Salmos sobre Zacarías hasta este momento, como para tener luego convicción de lo que estaban diciendo. Seguramente habían algunos que ya estaban empezando a entender hasta esta línea profética, a lo mejor no en su totalidad, pero en sí de tal manera ya como para tener convicción en su corazón sobre quién es este que acá viene. Entre ellos seguramente al menos algunos de los discípulos que tenían convicción quién es Jesús, aunque no entendían todo. Seguramente también Marta y María, Lázaro, si en este momento acompañaron a Jesús, lo que es muy probable porque él había pasado la noche anterior en la casa de ellos, y seguramente otros más. Puede haber algunos también que por ahí estaban: sí, creo que hay algo, pero ¿qué será? ¿Será realmente lo que dice un Lázaro, lo que dice una María? ¿O será más bien lo que los fariseos dicen? Y había una muy gran mayoría, seguramente, que solo se dejaba llevar entusiasmado, a otros que empezaron a entonar estas expresiones. Este entusiasmo luego fue alimentado en ellos por una expectativa que cada judío en este tiempo tenía y que muchos habían proyectado sobre Jesús, porque en realidad maestros y rabinos habían muchos en todos los tiempos de la historia judía, pero el séquito de Jesús, la fama de Jesús, los milagros de Jesús, sus palabras que traspasaron los corazones, de todas maneras habían sido únicos, y por eso él tenía una fama muy especial. Y sobre él entonces proyectaron expectativas equivocadas, muy usuales en la nación, y la principal era que anhelaron que venga un rey que los librara del yugo romano, porque estaban bajo el gobierno romano, tenían que tributar no solo para el templo o el impuesto anual que todo judío pagaba justamente usualmente en la Pascua, sino tenían que tributar también a los romanos. Aparte de eso, tributar a la familia del rey Herodes, porque estos habían sido puestos en cierta autoridad por los romanos. Y además no había toda la libertad que antes como nación habían tenido, y el anhelo era fuerte: tiene que venir un rey que nos librara. Y muchos proyectaron su expectativa equivocada sobre Jesús en este sentido político. Y en ese momento del entusiasmo seguramente seguían gritando fuertemente, pensando en eso: ahora sí va a venir a Jerusalén y ahora sí va a suceder lo que tanto anhelamos. Y unos cuantos que acompañaron la multitud tenían más bien todavía ni siquiera expectativas así equivocadas, sino en este momento acabaron de enfurecerse por completo y acabaron de tomar la decisión de llevar a la muerte a este Rabí Jesús que tanto séquito tenía. Los fariseos, escribas y saduceos, más que nada los que incorporaron el Sanedrín,
o la muy gran mayoría de los que incorporaron el Sanedrín en este tiempo, y como lo hemos leído también, estaban presentes y fueron refutados en una petición que también en este momento hacían. Ellos querían, con su autoridad, que veían que se les iba de la mano, pedir a Jesús que él calmara a la multitud, y Jesús dejó claro: no, pues no lo voy a hacer, porque si no, las piedras van a gritar. Con eso muy fuertemente los reprochaba una vez más, y ellos decidieron y acabaron de tomar la decisión: eso tiene que terminar. De tal manera que era un grupo muy mixto que acompañaba a Jesús. Y como Jesús sabía lo que sucedía en sus corazones y qué pretensiones tenían, dice luego, y eso relata solo Lucas, y por eso he elegido este texto, habiendo podido leer el relato en cualquiera de los evangelios. Él miraba la ciudad y lloró. Y la palabra hebrea de llorar no es derramar unas cuantas lágrimas sin que pronto nadie, menos los más cercanos, se den cuenta, sino es la palabra de un llanto fuerte, con sojuzgos muy casi desesperantes, de tal manera que la gran parte de esta gente que lo rodeaba se dio cuenta que le pasa algo. Jesús vio la hipocresía, vio la obstinación en muchas personas en la ciudad, en forma específica en los líderes religiosos, que también tenían bastante autoridad política. Él recordaba todo lo que habían visto y que a la vez sabía: su corazón no está conmigo. Y él sabía, por eso el Padre va a permitir que 4 décadas después los romanos no solo de una manera tolerable seguirían siendo los gobernantes de Palestina, sino que sucedería una reconquista de la zona muy brutal y muy sanguinaria. Eso sucedió en el año 70, cuando cayó luego por un largo sitio de los romanos alrededor de Jerusalén, la ciudad. Fue destruido el templo, y es en el fondo la marca de tiempo donde al final la nación política de Israel dejó de existir hasta el siglo XX. Un juicio, una consecuencia por la misma prolongada desobediencia y obstinación de los corazones, que era terrible, y él lo sabía que eso va a suceder y que ya es inevitable que va a suceder, y su corazón se conmovió y lloró fuertemente. Como lo dije, para entender en realidad profundamente este acontecimiento, vamos a ir por un momento a lo que pasa después y a lo que pasa antes. Y después, posiblemente el día después nomás, sucede cuando Jesús entra al templo y ve la gente y ve los cambistas de dinero y los vendedores de animales, una purificación del templo muy radical. Él agarra alguna soga por ahí y a golpe saca a la gente que hace negocio, y quiere expresar con eso fundamentalmente un no tajante a la injusticia social de que estos judíos pudientes, cambistas y vendedores, no solo daban la mano a los que venían lejos para poder cambiar su dinero y comprar su animal para el sacrificio necesario en el templo, sino que habían incrementado los costos y que hacían negocio con sus propios conciudadanos. Y por el otro lado,
Y eso Juan lo entiende claramente y por eso ubica este relato también dentro de su evangelio en muy otro lugar, mucho más antes. Él entendió ahora, y eso quería decir Jesús, acaba por completo el tiempo de los sacrificios repetidos y a la vez no útiles en el sentido verdadero, porque ahora está pronto mi propio sacrificio a favor del verdadero perdón de pecados que abre luego la pista, el camino para que por gracia las personas puedan llegar a ser salvos creyendo en mí. Y en el entorno de los días antes de Jueves Santo, habla Jesús bastante de su autoridad. Y en esta autoridad hace las últimas muy fuertes confrontaciones con los fariseos y saduceos y los compara con la higuera estéril que tiempito antes, al acercarse a Jerusalén, Jesús había vuelto a ver a lo largo de los 3 años de relato en los sinópticos. La ve varias veces y le da todavía como un tiempo más para que lleve fruto, pero ahora lo había maldecido y esta higuera se secó en el instante porque no había producido fruto. La higuera es frecuentemente usado como figura para Israel y entonces también para sus líderes. Y estos deberían de haber entendido eso como una muy clara sentencia sobre ellos. También les dejó claro otros aspectos en los que estaban totalmente mal. Y justamente en estos días donde sí o sí ya estaban viendo de cómo llevarlo a la cruz, no se callaba, no amansaba, sino dejó muy claro cómo son las cosas. Si vamos por un momento a lo que es el último relato descrito antes de la entrada a Jerusalén, en la noche antes de esta mañana donde Jesús entra a Jerusalén, ahí está él nuevamente en la casa de sus más cercanos amigos, Marta, María y Lázaro. La casa de este Lázaro al que había resucitado de los muertos muy poco antes. Y está cenando con ellos, con sus discípulos, a lo mejor con otros. Y en medio de este escenario, donde clásicamente las mujeres solo atienden y están en la cocina, sucede la unción de Jesús a través de María, usando María algo muy costoso que posiblemente había guardado y antes ahorrado para poder comprarlo. Se estima que costaba más o menos el sueldo anual de un obrero, de un peón, para que tengamos una idea del monto de dinero, de valor de este perfume o bálsamo. Dejando ahora al lado por completo la pregunta teológica que podríamos discutir en otro momento, si Jesús fue ungido 2 veces o una sola vez, está muy claro en todos los evangelios que esta unción por María sucedió en realidad en la noche antes de la entrada triunfal a Jerusalén. El pensamiento de Judas en su corazón es muy fuertemente reprochado por Jesús. El que dice y piensa, ay, eso es un desgaste, eso es un derroche, se hubiera podido alimentar a los pobres. Jesús solo dice, pobres siempre van a tener, siempre los tienen y los van a tener. Pero ella ha adelantado mi embalsamiento para mi sepultura con esta unción, que supuestamente era
por haber sido los varones echados en el suelo en una mesa, entre comillas, que estaba muy bajita en el centro, entre ellos más los pies que todo el cuerpo, ni tampoco la cabeza. Él entendió, ahora esta mujer a lo mejor no entiende lo que va a suceder conmigo, pero sabe que eso es el momento donde me puede mostrar de esta manera que realmente está dispuesta de dar lo más precioso que tiene a mí. Y entendió la sinceridad y la actitud de corazón que ella expresó con este gesto, y lo tomó como tal y lo recibió con muy profundas palabras que en este momento posiblemente tampoco nadie tomó tan literal. Con esto tenemos el panorama de la noche antes hasta los inmediatos días después de la entrada a Jerusalén. ¿Y cuál es en el fondo ahora, evaluando todo el escenario, la pregunta principal que este relato nos propone hoy a nosotros? Y se puede resumirlo en una sola. ¿A qué grupo de personas pertenece cada uno de nosotros? Pertenecemos al grupo de los que están tan en contra de Jesús que acaban de decidir ni más nada con Él. De llevarlo a la cruz no puedo repetir porque eso fue una sola vez. Pero una actitud así, tajantemente contraria, puede asumir hoy también alguien. O pertenecemos al grupo de los que a lo mejor perciben algo, pero no hay convicción. O que sencillamente con el entusiasmo del caso siguen a Jesús, pero con expectativas muy equivocadas. No creo que hoy día estas expectativas equivocadas sean principalmente políticas, sino podrían ser, bueno, COVID, a mí no me va a tocar. El Señor me va, y casi para decir, tener que proteger que no suceda nada conmigo. O, bueno, yo soy alguien de Él, al menos más o menos, me va a tener que bendecir para que tenga trabajo, para que tenga dinero, para que tenga salud, ya mencionado, para que mi familia esté bien. Entusiasmo, no una vida seria de convicción con Él, pero cuando luego aprieta, ahora sí, Señor, bendice por favor mi familiar o a mí o a esto, a aquel, y sácame de este hoyo. ¿Cuántos tenemos expectativas no bíblicas, no correctas? Nada en contra de creemos y confiamos en la protección de Dios, que hay promesas para nuestras vidas, pero nunca en eso ahora tiene que hacer Dios. Eso no nos corresponde. Lo trágico es que muchos de este grupo, como sabemos, unos cuantos días después de gritar, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, gritaron igualmente fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato, que era otro indeciso, que quería que otros, el pueblo, tome una decisión que él hubiera tenido que tomar, lavándose luego aparentemente las manos en inocencia, lo que por supuesto no podía hacer, dejó la decisión de crucificar a un verdadero delincuente o a Jesús y dar el indulto, diríamos hoy, al uno o al otro. Esta multitud luego
dio el indulto a un delincuente comprobado y colaboró con llevar a Jesús a la cruz. Su indecisión, su entusiasmo se redujo a nada y se cambió en una posición contraria por verse frustrado en una expectativa que no era en realidad bíblica. Y conozco, y eso es algo muy trágico, a personas que han sido parte de la iglesia y cualquiera pensaba verdaderos hijos de Dios y en algún momento, por una frustración, por algo que sucedió en su vida, se derrumbó un entusiasmo, una expectativa equivocada que en realidad nunca había sido bíblicamente sustentada. Y hoy están bastante lejos. Dios evaluará qué pasó en sus corazones. Eso no es el tema de ahora, ni quiero decir que necesariamente no hayan sido hijos de Dios. Si lo han sido, algún día van a regresar, van a reconocer, van a restaurarse. Eso está en la mano de Dios y es otro tema. Pero cuidado con el mero entusiasmo. Y por supuesto, y lo hemos mencionado, también habían algunos, cuántos no sabemos, que en realidad con absoluta convicción habían decidido, entendiendo todo o no entendiendo, pero creyendo en este Jesús, Él es el Mesías, Él es mi Salvador. Y una de estas es esta María, que derramó lo más precioso que tenía sobre los pies de Jesús, expresando con eso que nada es más importante para ella que Jesús. Y que en este momento se humilló por completo, también ante comentarios como el comentario de Judas, expresando solo su corazón abierto y lleno de amor por su Jesús. Y la pregunta seria en realidad es, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Estoy yo en realidad en la actitud de María, rendido delante de Él, confiando en sus promesas, confiando en su protección, pero principalmente diciendo, me rindo delante de ti? Mi posición no es pedir algo, ni confabular una expectativa. Mi posición es realmente rendirme delante de ti y adorarte de lo profundo de mi corazón. Lo que María hacía era una profunda expresión de su adoración. Adoración no son principalmente ciertas palabras o melodías. Estas pueden expresar algo que en el corazón sucede. Adoración es esta actitud de humillarme y de vivir humillado delante de mi Señor, con un corazón lleno de gratitud por todas las maravillas que Él ha hecho en mi vida, en la vida de seres queridos cercanos, y adorarlo en esta actitud. Solo a ti me debo, solo a ti rindo mi vida. Eres en realidad el más importante en mi vida. Y mientras Roberto y Neil entonan primero muy suave una de las canciones que cantamos, quiero invitar a cada uno de nosotros a meditar en eso. Hoy, Domingo de Ramos, rodeado de los propios familiares únicamente o a solas y no de multitudes. ¿Quién soy y cómo me veo
frente a este Jesús. Puedo decir como María, Él es el todo en todo para mí. Meditemos y demos una respuesta individual a Jesús. Y si usted tiene que corregir algo o sigue con dudas, hable con el Señor de estas o tome decisiones de cambio. Y si ha entrado a este tiempo con la convicción, Él es el todo en mi vida, solo reafírmelo y permita luego que el Espíritu Santo pueda renovar sus fuerzas, renovar lo que es necesario que sea renovado en su ser, llenarle con mayor gozo por saber si Jesús es el primero, estamos con Él, que hoy tiene el nombre sobre todo nombre. Y por eso en realidad somos muy privilegiados. Invito a cada uno a dar una respuesta individual al Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Nos confrontas y nos invitas en esta mañana, porque en realidad adorarte a ti es la esencia de nuestra existencia, es la esencia de mi existencia también. Y sé que muchos te han vuelto a expresar que es también la esencia de su vida y de su existencia. Y te alabo y te bendigo por cada uno que ha podido expresar eso ahora. Y a la vez te pido, Espíritu Santo, que tú sigas redarguyendo los corazones que aún todavía están en duda si vale la pena, si en realidad es la posición que nos corresponde de quedar humillado y rendido delante de ti, o que por situaciones muy difíciles que han sucedido o que están sucediendo en su vida dificultan mantener esta actitud, y donde la humanidad en ellos se quiere rebelar en algún aspecto contra tu soberanía. Ayúdalos, redarguye, pero también inunda su corazón con tu presencia, con este precioso saber, más allá de solo sentir. Sí, es así. Tú, Jesús, eres, a pesar de todo lo que puede haber dentro de mí, lo más importante en mi vida. Y gracias que tú también sigues hablando por algunos que a lo mejor están ahora con nosotros, que por primera vez han escuchado que puede haber y que debe haber
una relación personal y directa contigo. Sigue hablando a sus corazones para que puedan entender la profundidad de tu palabra. Y queridos hermanos y hermanas, todos los que han decidido de en realidad hoy reafirmar, tú Jesús eres la esencia y el eje de mi ser. Quiero ser como María, y eso no solo por un momento, sino permanentemente. Cantaremos ahora con Roberto y Neil esta canción en el círculo familiar donde usted está. No hay problema, que lo puede cantar. Y si solo quiere dejarse ministrar, también hagámoslo, permitiendo por unos momentos más que el Espíritu Santo haga en nuestro corazón una obra mayor en cada uno individualmente. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Espíritu Santo, por tu obra en cada uno de nosotros, y tú nos mantienes en esta íntima comunión contigo, porque esta no se levanta. Gracias que sigues hablando, trabajando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siendo de iglesia, hermanos y hermanas, les invito a participar a partir del día de mañana en los días de ayuno y oración que invocan en un culto especial, Jueves Santo en la noche a las 6:30, que va a tener varios elementos de oración, de intercesión y también muy lindas escenificaciones filmadas, preparadas, dramatizadas y filmadas por dos familias nuestras y por los niños y las niñas de los hogares Selim, que nos aclaran algo de la línea profética desde el libro de Éxodo hasta los hechos de la Semana Santa. Así que nos vemos en Zoom, los que son de Eclesia, el jueves a las 6:30 de la noche. Y seguramente si usted pertenece a una célula, con su líder de célula ha acordado como grupo pequeño van a orar y ayunar en esta semana. Y si no tiene célula, escriba hoy a mi persona o a la anciana Edith para que pueda conectarse a uno de estos grupos pequeños. Y ahora terminamos hasta volver a vernos en el día de la Pascua de la Resurrección de Jesús, en este marco con una alabanza final. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y nos despedimos con esta alabanza. Buen fin de semana para todos. Bendecida semana a todos en casa. Vamos a alabar a nuestro Señor.
el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Diga ahí, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.